Buenas tardes con todos. El día de hoy mi grupo y yo hablaremos de las estructuras geodésicas. Iniciaremos con el concepto. Las estructuras geodésicas son estructuras formadas por elementos triangulares. Nacen de poliedros que pueden ser los 5 regulares o de Platón y los 13 semirregulares o de Arquímedes. También encontraremos los tipos de caras que pueden presentar las cúpulas. Pueden ser triangulares, hexagonales o pueden tener formas de más polígonos. Seguidamente tenemos los tipos de mallas en las estructuras geodésicas que pueden ser semirromboidal, triangular, esférica, romboidal y hexagonal. Continuamente tenemos los materiales. La estructura se fabrica por lo general con los elementos más comunes como lo son el acero y el aluminio. Por otro lado, también existen variantes en plásticos como vendrían a ser los tubos PVC. Adicional a esto encontramos la madera. Culminando con el concepto, encontraremos los tipos de plantas que podemos tener en una estructura geodésica. Con respecto a las plantas, tenemos 3 ejemplos. En el primer ejemplo tenemos a un domo con frecuencia 1 y aquí se necesitaría un tipo de triángulo con un total de 15 triángulos. Además, en el ejemplo 2 tenemos un domo con frecuencia 2. Es importante aclarar que si la frecuencia aumenta, mayor serán las divisiones. Por lo tanto, tendrá más triángulos y mayor resistencia. También se hará más esférico. En este caso se utilizarán 2 tipos de triángulos y el primer tipo serían 30 piezas y el segundo 10 piezas. Finalmente, en el ejemplo 3 tenemos a un domo con frecuencia 3, donde pues se puede apreciar que se ve más esférico, y acá se utilizarán 2 tipos de triángulos, uno de 45 piezas y el otro de 30 piezas. A continuación voy a explicar las estructuras geodésicas. En el primer gráfico podemos observar los anillos horizontales, los intercambios de anillos, el patrón romboidal. Luego podemos observar un prototipo concentrado de 6 vías en el cual los rótulos entran y salen fácilmente. Además tienen amplios ángulos de movimiento de 60 grados y se pueden atornillar en cualquier tipo de madera. Luego tenemos un detalle de la estructura donde podemos ver que hay separaciones de 0.85, además de un sobrecrecimiento de concreto de 0.20. El detalle de anclaje, podemos observar el concreto, el tornillo roscado, el bambú y la pletina de acero. Finalmente podemos ver el proceso de una estructura geodésica a través de 4 pasos. La estructura geodésica optimiza las propiedades de carga debido a su tensegridad, generando resistencia en un punto de unión, desviando así las fuerzas a lo largo de toda su estructura, generando una alta resistencia sísmica. Aplicaciones. Aquí tenemos 3 ejemplos de posibles aplicaciones de una estructura geodésica. Como primer ejemplo tenemos a la Biosfera 2, ubicada en Estados Unidos. Sus materiales son acero y vidrio y se usa para la investigación científica y la experimentación con sistemas autosuficientes. Como segundo ejemplo tenemos a la cúpula de Reichstag, ubicada en Berlín, Alemania. Sus materiales son acero y vidrio y se usa como mirador. Finalmente tenemos al Museo del Aire, ubicado en Washington, D.C., Estados Unidos. Sus materiales son de aluminio y vidrio y se usa para albergar a aeronaves y artefactos espaciales. En las consideraciones ambientales y sostenibles tenemos al flujo de aire exterior, ya que esto nos ayuda a que el aire fluya de una mejor manera por las partes externas de la estructura. En el ahorro de energía se daría por medio de aperturas, ¿no?, que permiten la entrada de luz, lo cual daría un ahorro grande de energía eléctrica. En su resistencia estructural, esto quiere decir que optimiza las cargas de tensión que tiene cada unión, las cuales desvían las fuerzas a lo largo de toda su estructura, como se puede apreciar en la imagen. El flujo de aire interno, que está en constante circulación y se distribuye en el domo de manera uniforme. Y los interiores diáfanos también te ayudaría con el ahorro de energía, ya que se deja pasar la luz a través de la estructura casi en su totalidad. Una estructura geodésica se caracteriza por tener la forma de los hexágonos, triángulos o cualquier otro polígono con diferentes tamaños, desde pequeños hasta de muchos metros en sus aristas. Las piezas que forman las cúpulas geodésicas se ensamblan y unen correlativamente hasta obtener el caparazón, cuyos vértices deben de coincidir con la superficie de la esfera. Mantienen el peso uniforme, eliminando la necesidad de usar paredes de cargas internas. Requieren menos materiales que las estructuras tradicionales de tamaño comparable debido a su eficacia en la distribución de peso. Su forma esférica permite que el viento fluya alrededor de la estructura, mejorando la resistencia.
Cuando con la exposición tenemos a los tipos de uniones. En este caso, la unión circular que une las ramificaciones con pernos en la parte superior. También tenemos a la unión perno-central que básicamente superpone a todos los brazos uno tras otro para luego unirla mediante un perno céntrico. Por lo contrario, la unión por tubos es más simple, más rápida de instalar, pero no es tan rígida. También tenemos a la unión circular en punta, donde las ramificaciones primero se encajan para luego ser empernadas. Asimismo, tenemos al encaje, donde las ramificaciones se conectan por los ductos que trae la unión. En cambio, el encaje circular es en donde a la unión se le hace encajes de perfil, según la ramificación. Tenemos a la unión por molde, en este caso antes de ser empernada. Detalles de planos. Se puede observar que se dibujó un plano con dos detalles al lado. Estos detalles son de uniones. El primer detalle tiene materiales como madera, super MDF y aluminio. En el segundo detalle se pueden observar materiales como metal, aluminio y screen de poliéster. Detalles de cortes. El proyecto que escogí se llama Arena Arbor. Se pueden observar que se dibujaron dos cortes con sus respectivos detalles al lado. En el detalle 1 es de unión. Se observan los materiales como perfil aislante flexible, vidrio, tornillo de acero y madera. En el detalle 2, al igual que el primero, es de unión, donde se observan los mismos materiales, pero en este caso se ven 3 vigas de madera. Y en el detalle 3, que es un detalle de soporte, se observan materiales como madera, mara, screen de poliéster y una bisagra.